Grabar. Listo, estamos grabando. Bueno, como buen día viernes y recuperando las sesiones de caja de herramientas en torno a los títulos y los proyectos que están pasando actualmente en las distintas escuelas de Santiago, en el día de hoy tenemos a Elías Carrión Vera, quien es reciente arquitecto de la Universidad de Santiago, la USACH, y el cual tiene un proyecto totalmente atingente a lo que pasa actualmente dentro de la zona de sacrificio existente entre Quintero y Puchuncaví, si no me equivoco, en torno a esta zona de sacrificio y la contaminación existente dentro del área. Sin mucho más que hablar, en verdad, como para empezar ya con esta presentación, Elías, muy bienvenido al día de hoy. Y es todo tuyo este espacio virtual. Vale, muchas gracias Felipe. Voy a compartir la presentación de mi trabajo. Adelante. Buenos días, buenas tardes a todos. Mira, para contextualizar mi trabajo yo lo realicé en dos partes. La primera la desarrollé en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, porque lo hice a través de un intercambio de estudios. Y en esta hice una investigación donde el enfoque era pesquisar lo que estaba sucediendo en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, como decía Felipe, y a partir de ahí mi objetivo era reutilizar las termoeléctricas, pero en esta investigación me di cuenta que me estaba saltando pasos para poder darle apertura o mejor calidad a un proyecto mucho mayor, ¿cierto? Para darle solución a esta problemática que ya todos conocemos aquí, al menos en Chile, y que sucede en varias partes del mundo. Esto de sacrificar zonas en, en, en relación a poder mejorar o desarrollar la industria. Voy a hacerlo lo más preciso posible en esta primera parte para ir de lleno a lo que están leyendo aquí en la presentación, que es el invernadero purificador de ventanas. ¿Cómo yo llego acá? Y poder detallarles de lo que se trata el proyecto que yo desarrollo. Entonces, voy a ver. El problema del que lo estoy comentando es esto, ¿cierto? La bahía de Quintero con termoeléctricas de fondo. El proyecto Invernadero Purificador de Ventanas surge de esta investigación y en esta se evidencian los problemas que genera vivir bajo condiciones de contaminación ambiental y que son imposibles de combinar con vivir acá. Detrás de esta fábrica hay conjunto habitacional. La salud de las personas, el daño al ecosistema y a los diversos componentes que habitan la zona generan por consecuencia un conflicto social que difícilmente se puedan superar, mientras no existan medidas que vayan en la línea de reparar y superar las condiciones actuales. En parte eso fue a lo que yo llegué. Yo estoy leyendo aquí citas textuales que yo las recogí de mi tesis y que ayudan un poco a resumir este trabajo investigativo, donde a partir de la información, de las noticias, hemos podido evidenciar cómo la gente se intoxica y hay gente que ha muerto. Es como una muerte a largo plazo, por así decirlo. Es urgente realizar un cambio en la forma en que se utilizan y se producen los recursos energéticos, primero que nada. Los materiales en el parque industrial de Ventana, y es importante reconocer esta matriz productiva para el progreso del país. Sin embargo, este desarrollo tiene que considerar una perspectiva integral de todos los ecosistemas y componentes que aquí subsisten. El reconocimiento del patrimonio inmaterial, natural y humano por parte del Estado y las industrias privadas son necesarias para reivindicar y reconciliar en cierta medida el conflicto ambiental existente. En ese sentido, se vuelve necesario incorporar políticas públicas que redireccionen las nuevas formas de
producción y planificación territorial. Eh, fui súper, resumí un poco de lo que se trata la problemática, y a partir de eso yo trato de abordarla a partir de un plan estratégico, ¿cierto? Y un poco darle margen, limitarme un poco a cómo yo lo voy a abarcar. El futuro ambiental, el crecimiento económico y la subsistencia cultural de estas comunas están en juego. Por lo tanto, se debe proyectar un plan que reconozca, primero que todo, la extensa bahía de Quintero y la zona industrial. Yo aquí lo que hago es resaltar dos componentes que son sumamente fundamentales para el territorio. Estas son forjadores de la identidad de este lugar, y para el desarrollo también. ¿Por qué? Porque ambas le dan empleabilidad y son el sustento económico de los habitantes. La bahía es utilizada por los pescadores, por los barcos, es una zona portuaria, ¿cierto? Entonces, recopila la identidad de la zona. Y la industria son el soporte económico, entonces no reconocerlo como tal también sería un error. Un error. Hay que saber hacer que ambas, tanto industria como esta identidad pesquera, por ejemplo, subsistan, o la identidad turística también puedan subsistir en el mismo espacio. Es crucial avanzar en un desarrollo industrial ecológico que reconozca el contexto cultural, demográfico, geográfico y ambiental que compone esta región. Además, se debe trabajar en un instrumento de planificación que regenere el diseño territorial de las comunas, incorporando, se me olvidó la pregunta, incorporando la utilización de los recursos propios de la zona junto con planes estratégicos que respondan a un sistema económico circular. En esta misma línea, para proponer un plan maestro que supere la condición actual del territorio y avance a una mirada sustentable y sostenible, se utilizan 3 lineamientos teóricos. O sea, yo utilizo 3 lineamientos teóricos. El primero, el diseño regenerativo. Esta es la creación de un sistema que restaura, renueva y reutiliza sus propias fuentes de energía y materia, es decir, que no usa recursos que no se puedan volver a generar. Por lo tanto, el gasto energético para producir alguna actividad no puede ser mayor del que se está, no puede ser mayor al retribuido. El otro lineamiento es un desarrollo endógeno, que es buscar desenvolver los procesos de crecimiento económico de acuerdo a las características y capacidades de los actores o componentes locales del territorio. Y el otro concepto, ¿cierto? El otro lineamiento teórico vendría siendo la ecología industrial. Entiéndase como un ecosistema creado para el hombre, o sea, por el hombre, que debe trabajar de forma similar al resto de los ecosistemas naturales. O sea, debe tener la capacidad de adaptarse al medio que lo rodea, ¿cierto? Al contexto. Entonces yo tengo a partir de estos lineamientos teóricos, yo creo un plan estratégico, ¿cierto? Y estas son operaciones que le dan fundamento a mi plan maestro. O sea, poder tangibilizarlo. Lo que es lo que es el plan maestro, ¿cierto? O sea, me dice qué es lo que yo voy a, cómo yo voy a fundamentar, argumentar lo que yo voy a desarrollar en el territorio mismo. Entonces, para abordar el conflicto, se propone el siguiente plan estratégico en la zona. Este busca revertir y proyectar en base a un desarrollo endógeno del territorio el mejoramiento de algunas de sus componentes estructurantes, así como también la creación de otros que buscan actualizar y proyectar una nueva forma de habitar la bahía y sus alrededores.
En este caso se consideran 4 etapas u operaciones para intervenir el área. La primera es reparar. A grandes rasgos es mitigar la contaminación de las industrias para evitar que éstas sean ingeridas o absorbidas por la población y otro ecosistema, en la medida que se van regulando y cambiando las formas de producción de la industria. Además, en este punto se debe remendar el daño causado a partir de la retribución de algún insumo de bienestar a la población. Esto es lo que le da un poco de sustento a lo que yo voy a hacer. Por eso pongo A1, dispositivo descontaminante. Con lo que voy a seguir desarrollando, se van a dar cuenta que este es un plan que es mucho mayor. Porque mi finalidad, cuando yo partí la investigación, era cómo acabar con la zona de sacrificio, ¿cierto? ¿Cómo hago para que esto no siga sucediendo? Entonces, por eso yo terminé derivando en seguir este lineamiento para poder descubrir desde dónde yo lo abarco, de dónde abarco esta problemática que es súper difícil de limitar, ¿cierto? ¿De dónde me tomo? Entonces, yo cuando llegué a esta parte de mi trabajo, fue un poco más aliviador porque, claro, yo tengo los 3 puntos, ¿cierto? Los 3 conceptos teóricos, y después yo dije, ¿cómo de estos conceptos teóricos busco operaciones? ¿Cierto? ¿Cómo yo logro operaciones? Y cómo de esas operaciones yo logro un componente arquitectónico que pueda, en cierta medida, ayudarme a que el objetivo final se cumpla, se logre. Entonces, reparar es la primera operación de este plan estratégico. Después tengo recuperar, que es mitigar la contaminación de las industrias para evitar que éstas sean ingeridas. Estoy leyendo la anterior. Recuperar. Entiéndase como la etapa en la que se acaba la emanación de gases contaminantes por parte de la industria a partir de cambios en la forma de producción. Esta es como otra fase ya de este proceso. Para comenzar con un proceso de recuperación de espacios industriales y naturales, ya sea por medio de la reconversión o reutilización de estos. Y ahí estaba, por ejemplo, el primer proyecto que yo tenía en la cabeza cuando empecé a investigar esto, que era con reutilizar las termoeléctricas. Claro, o sea, yo para poder reutilizar una termoeléctrica, primero tienen que dejar de usarse, ¿cierto? Y para eso tiene que haber un proceso antes, que tendría que ser con, primero, políticas públicas, que permitan que se dejen de utilizar, ¿cierto? Tiene que haber un cambio en la forma de producir, en este caso, la electricidad, que es lo que hace la termoeléctrica. En la bahía hay un sinfín de industrias, y todas ellas tienen que cambiar su forma de producción. Por ejemplo, está la fundición de Codelco, que es una de las que más contamina. Claro, entonces, hago hincapié en eso, que yo con una reutilización, claro, podría ser un proyecto bonito arquitectónico, pero no resolvía el problema. No era el objetivo en la práctica. Me salía del objetivo y lo estaba haciendo porque, más que por un argumento y un objetivo común, era algo más una inquietud mía, ¿cierto? Como el desafío arquitectónico de poder resolver qué vamos a hacer con las termoeléctricas futuras. Después tengo la tercera operación, que es regenerar, que vendría siendo la restitución del medio ambiente de los habitantes en conjunto a todos los ecosistemas que subsisten en la zona. Esta restitución es posible a partir de la actualización de la infraestructura ya existente, que debe ser acondicionada para que actúe.
para que interactúen de forma colectiva con todos los componentes del área. Esto es como progresivo. De a poco se empieza a complejizar un poco la operatividad, ¿cierto? Para que esto funcione de manera circular, ¿cierto? Y por eso yo ocupo gráficos también que son circunferencias, porque la idea es que todo transcurra de manera endógena, ¿cierto? Que no salga de este ciclo. Y que se pueda resolver dentro de la misma área me refiero como territorio, y proyectar el último, que vendría siendo que implementar nuevos componentes que potencien el desarrollo cultural y productivo de la zona. Aquí, si ustedes se dan cuenta, como lo mencioné antes, en cada operación hay derivan como otra circunferencia, donde por ejemplo dice reconversión termoeléctrica, parque de protección ambiental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en proyectar yo pongo Instituto de Innovación Energética, parque de energías renovables. Entonces, claro, que la circunferencia que está afuera lo que habla es de componentes, posibles componentes que me puedan ayudar a, a que esto en un futuro pueda resolverse el terminar con las zonas de sacrificio. Y los voy a leer. Entonces, para que se note la progresividad que existe. Va a estar el dispositivo descontaminante, ¿cierto? Descontaminación. Después pasamos a la etapa y aquí se supone que ya debería acabar las termoeléctricas. Después viene la reconversión de las termoeléctricas a carbón, junto con partes de protección ambiental. Y ¿por qué no? Quizás estos mismos recintos podrían ser parques de protección ambiental. Estos recintos que van a dejar de ser industria contaminante, o quizás los mismos parques de protección ambiental pueden subsistir con industria. Es difícil imaginarlo, pero trato de ser un poco más, no sé, y un poco más y adelantarme al 2050, por así decirlo. Como proyectar de lo que podría ser lo que hoy es. En regenerar, tengo la infraestructura vial que tiene que ser integrada, considerando todos los medios de transporte que tenemos hoy en día. Y un borde costero de uso mixto, que es súper importante. Y yo lo coloco como una tercera etapa porque para que ese borde costero pueda tener la capacidad de contener diferentes programas, ¿cierto? Diferentes partes, como lo mencioné antes, el turismo, la pesca, esta condición portuaria que tiene, bueno, todo lo que significa estar en una bahía con muchas actividades. Hay que tener la capacidad de regenerarla. Entonces, por eso la coloco como un paso que ya más posterior. Después coloco la zona habitacional sostenible, que tiene que ver con mejorar la habitabilidad de la gente que vive acá, ¿por qué va en esa etapa? Porque la idea es que se resuelva primero la contaminación, ¿cierto? Los espacios públicos, lo que te da economía, y claro, y después viene la parte más de bienestar cotidiano, por así decirlo. Y lo otro ya es como proyectar, ¿cierto? Como, ¿qué hacemos ya después de que resolvimos el casi final de la zona de sacrificio? Es que esto no vuelva a pasar a través de un instituto de innovación energética, ¿cierto? Que se siga produciendo energía, pero con una base de combustible menos, o quizás no combustible, sino que una base de energía más sostenible, más sustentable, y
y un parque de renovación de energía renovable, que es lo que me va a hacer funcionar prácticamente casi todo este proceso. Bueno, aquí trato de llevarlo al territorio. Entonces aquí tengo aquí una cartografía que ubica la primera, que son los dispositivos descontaminantes, y que es lo que yo voy a trabajar. Yo en este caso consideré 7 dispositivos que están repartidos en esa zona y que tengan la capacidad de absorber la contaminación. Ahí después voy a explicar de qué se trata el proyecto. La recuperación, qué parte yo necesito trabajar para, para lograr esa operación, o sea, la operación de recuperar. Entonces, por ejemplo, B2, yo lo coloco donde debería recuperarse o reutilizar una termoeléctrica. B3 es donde deberían estar los parques de protección ambiental. Aquí se empieza a complejizar un poco más, que debería ser regenerar la infraestructura vial más importante, que sería C4, C5, el borde costero de uso mixto, y C6 es un proyecto habitacional. Ahí actualmente no hay un territorio que está, un espacio baldío, no hay nada. D7, que sería un instituto de innovación energética, yo lo coloco como en este borde de una ruta y que está a las espaldas de la industria que miran hacia la bahía. Y el parque de energía renovable. Entonces está como todo cerca esto de tener un instituto, tener un parque de energía renovable, está en la industria, ¿cachai? Entonces como que estamos haciendo prácticamente como como, ¿cómo sería? Como un punto importante para el país, como salir de una zona, suena como un poco romántico, pero como cómo pasamos de tener una zona de sacrificio ahora poder ser quizá una zona que te entregue eh, innovación energética en la producción de energía renovable. Voy al dispositivo descontaminante, que es lo que se trata mi proyecto de título, ya como a nivel material. Entonces, el dispositivo descontaminante es básicamente una placa translúcida, retenedora de calor, en efecto un invernadero, que junto a una chimenea que en su base contempla filtros industriales de aire. Estos elementos trabajan de forma mancomunada. Mientras el aire sube, el aire se calienta, pasa por estos filtros, sube y el aire caliente sube, ¿cierto? Se aplica por convección, ley de la física, sube y sale el aire limpio. Es súper simple, la verdad, no tiene eh, no tiene tantos elementos. Trabaja asistido por energía solar. Entonces, la idea, el primer dispositivo, yo lo pienso ubicar a 1.2 kilómetros de la termoeléctrica. Ahí está marcado en el plano, se ve en la parte roja aquí, está la termoeléctrica, está el estero Campiche, y a 1,2 kilómetros yo coloco el dispositivo. Esta ubicación es estratégica considerando la dirección del viento y la geografía del lugar.
Ahí yo le hice un corte de este a oeste y otro corte de norte a sur, más o menos para que se pueda evidenciar cómo es la geografía. Entonces, la primera estrategia, o sea, la primera estrategia de diseño se aborda a través del aprovechamiento ambiental y de terreno. Se busca otorgar a la comunidad espacios públicos que vinculen directamente el proyecto con sus necesidades. Por lo mismo se propone la producción de hortalizas bajo la placa para posteriormente sean entregadas a los vecinos y vecinas. Que esto tiene un poco que ver con lo que mencionaba al principio del plan, que era retribuir también a la población cercana. Eh, me faltó aquí. Tengo... eh, a partir de la hortaliza, ¿cierto? Yo estoy en un terreno, como se vio en el corte, que es una pendiente. Entonces mi idea es aterrazar para poder ahí tener los cultivos, ¿cierto? Y la otra es orientar, porque la idea es que me llegue sol y pueda tener el ingreso de aire, mayor flujo de aire contaminado. Eh, Después yo pongo distanciar porque aparece un componente, ¿cierto? Aquí un edificio puente que es de servicio para que funcione el dispositivo y también poder diferenciar los ritmos con los que, con los que funciona el dispositivo y vincular, que es tener esta placita en la antesala a este edificio que vamos a construir. Y tengo otro que, como nos dimos cuenta que eran varios, eran 7, la idea es que sea versátil, que tenga la capacidad de adaptarse a la zona, pueda ser eh, producido de manera en serie, podría ser producido en serie, ¿cierto? Y que sea sea fácil de montar. Eh, la idea es que tenga capacidad de adaptarse. Eso es. Entonces, el proyecto, esta es una imagen objetivo. Tengo eh, la placa que vendría siendo el invernadero, un semi-invernadero, porque el invernadero es un sistema cerrado, este sería un sistema semi-cerrado, o semi-abierto, que permite el aire bajo la placa se calienta y sube por esta chimenea, y este es un puente de servicio, que aquí se los voy a mostrar. Entonces funciona de la siguiente forma, bueno, la pendiente va hacia allá, después cuando veamos el corte A, ahí va a quedar evidenciado. Entonces yo tengo una plaza que está en pendiente, que es inclusiva, por eso tiene harta rampa, ¿cierto? Eh, aquí tengo, eh, aquí uno entra, tengo como un pequeño parque, ¿cierto? Y tengo las hortalizas. Tengo yo estuve investigando porque también fue estos problemas que siempre ocurren cuando uno comienza a diseñar y a manifestar ideas, que es, si yo voy a tener la placa con contaminación, ¿podré plantar hortalizas sin que ésta se contamine? Ahí empiezan a surgir dudas. Y no, no. Encontré algunos estudios donde, un estudio, por ejemplo, de estos huertos urbanos, donde se evidencia que la contaminación no es a través de la hoja. La contaminación, me refiero de la hortaliza, no es a través de las hojas, sino que a través de la tierra, a través de las raíces. Ahí se contamina. Entonces, mientras yo no tenga problema con contaminar la tierra, no debería contaminarse la raíz. Entonces,
como la placa va a estar caliente, el aire siempre va a subir, ¿cierto? Entonces va a haber una pequeña, y tiene que ver con la altura también del proyecto, entonces va a haber una pequeña, o sea, va a haber, mejor dicho, un espacio entre la contaminación que va a estar pegada a la placa y lo que va a pasar bajo la placa. Y como son hortalizas, allá también abajo va a haber un poco más de humedad y se va a enfriar un poco el, el aire. Entonces, lo importante aquí es tener, por ejemplo, eh, un regado que sea adecuado para que no salte agua para todas partes, ¿cierto? Y no enfríe la condición ambiental dentro y que tengamos productos que puedan prevenir que se contamine las plantas. Que a veces son productos producidos por materia orgánica. Yo también considero, por ejemplo, compostaje dentro del... Después vamos a ver cómo me voy a dirigir a los tres componentes, o a las tres partes, mejor dicho, que hacen este purificador, que es la placa, la torre y el puente. Esto eh, pareciera eh, como si fuese, es como una coincidencia, por así decirlo, que haya tenido que desarrollar una torre, por ejemplo, me refiero como desafío arquitectónico, eh, una placa, ¿cierto? Y un puente. El puente quizás puede haber sido más, también tiene relación con argumentos proyectuales del por qué yo me levanto, ¿cierto? Y genero un edificio puente. Pero no tiene relación con esto del desafío arquitectónico de desarrollarlo. Tiene que ver más con una argumentación de proyector. Entonces, sobre la placa y lo que sucede bajo la placa. Entonces, aquí yo tengo el edificio, o sea, aquí tengo la torre que tiene unas turbinas que me ayudan en casos de baja temperatura a levantar el aire cuando se enfríe. Entonces tengo un pasillo que atraviesa esta torre y bajo la torre tengo aquí los, filtros. Los filtros, las turbinas y levanto. Y esto es un pasillo vidriado que me permite observar lo que está pasando dentro de este recinto. Y que también me podría servir para, no sé, actividades pedagógicas, para que la gente pueda ir a ver cómo funciona. Y tengo acá abajo la hortaliza, un huerto, que es de producción, es de mediana producción, por así decirlo, no son toneladas de hortaliza. Aquí está el corte, el aterrazamiento, la placa, y esta es la torre, ¿cierto? Aquí están los filtros, aquí está la gente trabajando, y acá arriba yo coloco unos enfriadores que vendrían siendo placas de musgo. El musgo tiene la capacidad de enfriar y aparte la capacidad de retener las últimas partículas más pequeñas de, de contaminación. De hecho, en Europa existen unos paneles de musgo que son árboles de ciudad, que le llaman, que es para descontaminar en espacios pequeños. Y bueno, aquí hay una imagen objetivo del invernadero. Tengo el edificio de apoyo, que esta es la primera planta, que aquí yo coloco como una especie de feria, para que la gente pueda ir a buscar los productos, ¿cierto? O puede hacer alguna otra actividad relacionada
a lo que estoy comentando, a un desarrollo sostenible, a la preocupación por el ecosistema, ¿cierto? Eh, a a la misma forma de cómo administrar este espacio, ¿cierto? Que ese es otro tema que no sé si lo alcanzábamos a tocar, que tiene que ver cómo funcionaría, ¿cachai? Sí, un recinto privado, queda en manos de alguna fundación, alguna organización civil. Eh, ¿Cómo? También yo tengo una idea de cómo podría funcionar. Entonces, claro, entonces se deja un espacio, por eso en la planta baja yo me levanto para dejar este espacio, esta explanada más comunitaria, donde se pueden desarrollar actividades, se va a reunir la gente, dejo una sala de apoyo, ¿cierto? Y le pongo una sala de taller, donde se puedan realizar ciertas actividades, y tengo los baños, los baños. Y arriba, que es una zona más privada, que tiene que ver con el funcionamiento del invernadero. Entonces, esta parte es netamente operativa. Tengo la administración, están los paneles, eh, la zona de batería de los paneles fotovoltaicos que están sobre este puente. Tengo la zona de tanques de agua para poder regar la hortaliza, tener otro estanque para reserva de agua y otro estanque que me permita subir agua a los muros para que esa parte se mantenga húmeda y pueda funcionar. Sí, esta parte es netamente operativa y está en un orden que lo permita. Administración, baterías, agua, lo coloco al medio para tener mejor eh, disponibilidad hacia el resto del territorio, o sea, del espacio, del predio. Eh, Aquí tengo la zona para la gente que trabaja, eh, que es de funcionario, ¿cierto? Tengo una kitchen, un pequeño espacio de esparcimiento y lo, ¿cómo se llama? Los camarines, que se genera un pequeño núcleo húmedo ahí con los baños de abajo. Entonces aquí tengo el corte por el puente. Esto que ustedes ven aquí es la administración, ¿cierto? La sala de apoyo. Tengo las baterías. Esta es la zona húmeda de regadío. Y aquí bajan unos tubos, unas tuberías, que me permiten regar la hortaliza, la kitchenette y el núcleo. Y así se vería este edificio. Y aquí tengo un corte más general, perspectivado, y otro corte perspectivado hacia el otro sentido. Ese sería el proyecto a grandes rasgos. Muy bien, Elías. O sea, no sé, ya es totalmente comentario mío. O sea, te felicito. O sea, se nota el trabajo detrás, las horas de trabajo, que bueno, lo comentamos al principio, de meterle y meterle, y también saber hasta dónde y qué meter y qué no. Se nota este trabajo está bien completo, está bien como bien va a salir totalmente de la gota, pero bien como bien compacto, bien elaborado en ese sentido. Y me quedo con un par de cosas que fui anotando en verdad, que fueron saliendo de tu discurso, yo creo que y de lo que piensas dentro de lo que es hacer arquitectura igual. Eh, un, Primero, un par de puntos sobre el proyecto, sobre que, claro, siempre estás trabajando a través de distintos etapas de proyecto. O sea, está tu etapa de investigación y está tu etapa proyectual, pero además esas etapas también tienen subetapas que terminan lineando otras subetapas. O sea, es un trabajo totalmente en bloque y totalmente que todo esté bien conectado, dejando nada como muy a la pregunta, porque lo mismo el tema de las plantas, o sea, claro, y ahí ¿quién te dice a ti no se contamina la hortaliza ahí? Pero de eso va una investigación y va un proceso totalmente enriquecedor para uno como arquitecto, en este caso para ti.
que enriquece totalmente el proyecto. O sea, no está la hortaliza porque no sabía qué poner y todo eso, sino está totalmente llevado a un punto, tampoco se puede debatir por qué sí y por qué no. A lo mejor existen otras plantas, no nos vamos a pegar en eso, pero está totalmente puntualizado y visto siempre va a tener. Entonces, dentro de eso me quedo con el no diseñar en vano, que quizás como que lo llegaste a tocar, como que está todo diseñado a través de operaciones fundamentales que los fuiste recordando todo el momento, desde el proceso de investigación hasta tu proceso y terminando en estos dispositivos o terminando en conceptos clave a la hora de intervenir en el lugar. No sé si eso es debido a tu profesor guía o debido no sé, a la escuela, la de la USAT, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿por qué llegar a ese planteamiento tanto en etapa o a través de estas operaciones que termina derivando en dispositivos, conceptos, en intervenciones? ¿Por qué llegar ahí? ¿O por qué desde empezar a proyectar tu título desde ahí? Sí, bueno, eh, es buena la pregunta porque a veces uno ni siquiera sabe la respuesta, así como es por esto, ¿cachai? No, son muchas cosas. Hay hartas variables, tiene que ver no solamente como con la forma de quien está proyectando, eh, con tus profesores que te alimentan también y te van dando directrices, eh, también tienen que ver con lo que uno consume, ¿cachai? O sea, me refiero, no sé, pues, ¿qué tú lees? Claro. No La estoy referencia que uno va teniendo. claro, no estoy cualificando, si me refiero, da lo mismo, ¿cachai? ¿Qué música escuchas? Da lo mismo, ¿cachai? Pero todo eso son variables que te van resolviendo, ¿cachai? Te van diciendo cómo más o menos tú te planteas ante problemas o cómo tú buscas en algún problema Claro. y cómo a partir de dónde uno lo resuelve. Entonces, por ejemplo, mira, yo cuando partí este proyecto, primero yo no sabía que lo que quería hacer porque yo tenía mucha idea, pues uno podría haber resuelto hartas cosas. Pero, claro, me puse a investigar, yo quería resolver la termoeléctrica como lo comenté, ¿cachai? Pero era un desafío personal, me interesaba. Siempre me ha gustado también la arquitectura industrial. Eh, entonces, eh, cuando empecé a investigar, me di cuenta que me estaba metiendo en un problema que era mucho más profundo Claro. y que no lo podía, era muy difícil de abarcarlo. Entonces tenéis que ordenarte, ¿no? Tenéis que ordenarlo, buscar etapas. Quizás, ¿cachai? Fue fue mi forma en la que yo pude eh, encontrar un método para atender tanto lo pedagógico, o mejor dicho, lo académico que se me solicitaba, que era entregar un proyecto de título, porque ese también es un tema. Y lo otro es cuánto tú también te proyectas tu trabajo a la resolución tangible, ¿cachai? Me refiero como Claro. hacerte parte de lo que le está pasando a esta comunidad. Claro, sí, ¿Me porque entendí? dentro de eso mismo, o sea, este proyecto fácilmente podría haber sido solo sustentable y lo sostenible, chao, o sea, lo mismo que dices tú, o sea, tratar de intervenir la termoeléctrica y dejarla ahí desde una mirada totalmente externa a lo que pasa dentro del lugar. Solo estamos resolviendo, entre comillas, resolviendo eh, es como el núcleo del problema, pero al final todo lo demás que queda dentro de la termoeléctrica, de la termoeléctrica o lo que genera tu proyecto no queda sin resolución. Al final es lanzar una piedra y queda todo ahí. Claro, Sí, este proyecto, por eso, perdón, me quedo con esa cuestión de como que casi lo sostenible del proyecto es más importante que lo sustentable. Que funcione termina siendo más importante de la función que va a tener. sí, y ahí tiene harto que ver también la mano de la escuela en la que vengo, que es como no solucionar por solucionar, ¿cachai? O sea, o Claro. no hacer como por hacerlo. Y,
y, y tampoco está mal, por ejemplo, si alguien hubiese hecho esta termoeléctrica y reconvertirla, ¿cachai? No, no está mal, o sea, un ejercicio, es un ejercicio académico. Claro. Y no está mal proponerlo. Pero lo que te decía, ¿cachai? Hartas variables. Mi intención iba más allá de la respuesta académica, ¿cachai? Yo quería, te involucráis, po, te Claro, te involucráis, hiciste cargo del lugar. claro, claro, y te hacís cargo del problema. Porque, por ejemplo, fue harto trabajo, ¿cachai? Fue mucho trabajo, sobre todo darle pie, generar el pie forzado para proyectar esto, que vendría siendo tener esto, la argumentación, ¿cachai? Pero que, no sea, que tenga una argumentación, que en lo teórico sea sustentable, sea sostenible, Sostenible, ¿cachai? claro. Que tengáis de dónde tomarte. Y eso fue lo más complejo. Lo más complejo, tú encontrar, por ejemplo, encontrar los conceptos, encontrar las operaciones fue lo que más me costó. Y yo a partir de ahí, eh, prácticamente decir, mira, ya sé por la línea aquí. Y sí, vas a encontrar muchas cosas, pero tú ya tenías la línea, ya tenías el objetivo. Y ahí lo único que Ya te sabes basta para es dónde va. trabajar. ¿Tenés que trabajar? No. Claro, Eh, son las horas de proyecto y de sentarse a proyectar o a investigar simplemente. Uno dice simple, pero no es tan simple. A estar ahí frente al computador o agarrando libros, buscando referentes, tanto nacionales, internacionales, dentro y fuera de la arquitectura. Eh, Mira, y otra dentro cosita, de eso, dale, no, dale. una cosita última para terminar. Yo cuando encontré los lineamientos que mencioné al principio, cuando ya sabía, porque obviamente si me hice un plan maestro, ¿cierto? O sea, hice un plan estratégico, después hice el plan maestro, y yo mismo estoy diciendo que la operación tendría que ser un dispositivo para descontaminar, no me iba a poner a hacer la termoeléctrica, ¿cachai? Entonces la idea era como darle el pie. Y yo mismo me sometí a ciertos conceptos, me sometí a este lineamiento y dije, tengo que responderlo en el proyecto, ¿cierto? En este componente arquitectónico que estoy haciendo. Sí, Eh, tengo que, eh, tengo que hacerme cargo de lo que dije delante, ¿cachai? Entonces, claro, ahí derivé, por ejemplo, en esto de, ¿qué le entrego a la comunidad? Esto que, aparte de descontaminar, ¿qué más le va a entregar a la comunidad? ¿Cachai? Entonces ahí empiezo con, eh, este huerto, cómo empleo el huerto. Eh, después viene cómo hago que funcione de manera adecuada el, el invernadero. Ahí claro. tenéis que estudiar sobre el viento, el calor, cuánta radiación. Sí, hay más láminas, tengo más láminas, y más adelante, por ejemplo, estas cuestiones son netamente técnicas. eh, ¿Cómo funciona, cachai? Esto de que sea versátil. Te empezás a meter en cuestiones más técnicas y lo empezáis a En los solucionar, detalles más puntuales. ¿cachai? Y eh, le vais dando funcionamiento. Por ejemplo, esto quería mostrar, ¿cachai? ¿Cómo funcionan las redes? Regadío. ¿Cómo lo tangibilizáis? Po? Mira, no aparece aquí o sí, pero en la tesis, en el trabajo, yo tengo, por ejemplo, unos esquemas de radiación, tengo esquemas de eólico. Pero esos estudios son parte de lo que uno dice antes, ¿cachai? Como de este lineamiento, uno tiene los lineamientos, después tenés que hacerte cargo para poder cumplirlos, quizás generar otro tipo de investigación. Claro, claro. Entonces, Y por eso esa ahí es parte donde es claro, y ahí es donde la investigación, en tu caso, sobre todo, se vuelve más importante que el proyecto, básicamente. O sea, el proyecto es la puntualización del problema o al final termina siendo, por lo que veo yo, corrígeme si estoy mal, de tres proyectos más o menos que forman parte de un gran proyecto. Esta más o menos sí. invernadero, por decirlo así, porque por un lado, claro, está el tema de las plantas, de la contaminación y todo, el otro lado está la batería de trabajo o de producción social
y la torre. O sea, terminan siendo tres proyectos que en su general funcionan como uno, pero son tres puntos aparte, y lo que decís tú sobre este tema de como del se me fue la palabra, pero este tema de hacer la torre, como de esta propuesta de la torre. Entonces, ahí, claro, o sea, la investigación termina siendo tan enriquecedora que el proyecto por sí solo se termina armando a través de todo lo que ya se levantó en un anteproyecto. Porque, claro, ahora corrígeme, nosotros, por lo menos acá en la UNAV, tenemos un año completo. Estamos anteproyecto y título totalmente separados. El mismo proceso, pero tenemos un año entero. O sea, ustedes también se trabajó en un momento solo investigación o solo idea de título y después se trabajó proyectuar, o esto es más acotado y es como todo en dos niveles y tenéis que ir como subiendo y bajando momentáneamente. Bueno, no, yo como mi trabajo, yo no lo comencé en la USACH, Universidad de Claro, en Santiago, Sao Paulo. claro. Quizás puede tener algunas diferencias cuando se plantea en la escuela en sí, pero por ejemplo la segunda etapa, cuando ya es propuesta, Uh-huh. eh, eso es un puro semestre. En un puro semestre tú tenés que desarrollar la Sentarte a propuesta. diseñar, claro. Claro, claro, ahí te diseñáis y ejecutáis. Es desarrollo de proyecto. Y el desarrollo de proyecto también es investigación. ¿Cachai? Porque parte de argumentación que te da el pie forzado para desarrollar lo que viene después es investigación neta. Pero uno igual diseña. Porque la investigación, tú para tener tu metodología de investigación también estás diseñando en la práctica. Sí, Porque tenéis que buscar una forma de cómo resolverlo. claro. Tenéis que ¿Cachai? diseñar esa metodología de trabajo y esa metodología de investigación igual. Claro. Eh, entonces, como que este proceso eh, eh, es como difícil como definirlo. O sea, eh, yo, 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 por ejemplo, no puedo decirte, mira, así, 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 y te va a resultar. Es complicado, tiene que ver con la persona, tiene que ver con, con lo que decíamos, qué es lo que tú Sí, consumes, ¿cachai? Y ahí tú te vas los armando un profesores, todo. poco. Y yo creo que siempre pienso que no hay cosa, es difícil como juzgar así, no, mira, esto no se hace así, no está bien, ¿cachai? Claro. Uno tiene que tener la capacidad de adaptarse también por los momentos. Detrás de cada persona también hay problemas, ¿cachai? Mm. Eh, entonces, no hay que ser como tan rígida en ese sentido. Claro, no es por acá o por allá, puede ser Claro, de cualquier manera. Básicamente. claro. Yo lo disfruté harto, porque hice algo que a mí me interesaba, hice lo que yo quería hacer, y yo creo que ahí está. Mm. Algo que de verdad Te te enriquece a ti haga, mismo como persona. sí, te den ganas de levantarte, despertar y pensar en cómo podría ir, o qué es cómo voy a seguir resolviendo en esto que te metiste. Claro, Yo creo que ahí claro. está, como que siempre ir buscando algo que te enriquezca. Claro, nosotros con José por lo menos tenemos algo que es como padecer el título, básicamente, pero padecerlo en buen sentido, de hacerse parte del título, o sea, tanto uno al título como el título a uno, en el proceso por lo menos que estamos nosotros cursando. Eh, pero claro, es más o menos ligado a lo que tú conversas, o sea, el tema de levantarse y tener ganas de hacer esto y de que te llene, no hacerlo por hacerlo, o si querías hacerlo por hacerlo, hazlo, pero lo rico al final queda cuando uno le mete ganas porque le gusta o porque de verdad quiere hacer eso, ¿verdad? Pero Y, eso, y uno tiene que buscarle sí, esas ganas también, pues, ¿cachai? Porque si te quedas siempre como, no sé, no preparáis algo como este desafío que podéis tener al día siguiente, mm, eh, te voy a aburrir.
te No, aburrí y después, te termina pasando por encima, güey. y no lo vaya a pasar bien en el título, yo creo, Es sí. verdad. No, sí, es verdad. Conozco un par que están en eso igual. Sí, no, y es Pero nada, común. sí, es muy común. Es que es título igual. Siento que es como que puede pasar de todo y depende cómo uno lo tome, termina pasándolo bien, bien entre comillas, Sí, o termina pasándolo o pasándolo mal. sí. Eh, Yo, por ejemplo, yo la pasé mal también, sí, no fue es, todo, pero uno a se todos acuerda más nos de va a lo... pasar, No, 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 pero para uno nada. se termina como... Yo me quedo más en mi mente cuando resolví, po, Ujú. ¿cachai? Como, ya resolviste, ya, sí. Sí, pues Mira, el trasnoche, claro, ya, sí, los libros y todo el tema igual pesa. cuando te amurráis porque no encontraste lo que queríais ¿Sí? o no había Claro, información, puta, ya. uno no ve avance y se empieza a nublar Sí, po, y termina un caos. Eh, sí, bueno, Elías, te dejo hasta aquí. Dejamos vale. esta conversación y esta charla hasta acá. Te quería agradecer que pudiera aceptar esta invitación y presentar tu hermoso proyecto de título. A nombre de José también te doy las gracias por participar y nuevamente por estar acá. Gracias. Vale, gracias a ustedes por la invitación y haberme considerado. Ya, Eh, pues, cuando disculpen, amigo, quiera, que la tengo un poco gastada. no importa. Cuando quieras, o sea, bienvenido nuevamente a conversar y a hablar sobre estos procesos de título que están pasando a lo largo de las escuelas de Santiago, de Chile en general. ¿No? Vale, Bien. muchas Muchas gracias, gracias, Felipe. Elías. Que estés Un bien. Cuídate. saludo. Vale, a José también. Chao, chao. Dale, un abrazo. Chao, chao.